La esclavitud aparece como resultado de la desintegración del régimen comunal primitivo, es decir, dejan de ser nómadas y se establecen como una sociedad más organizada. La esclavitud fue una etapa necesaria para el avance en el desarrollo de la humanidad, lo que da paso a la aparición de la propiedad privada y la esclavitud como primera forma de explotación. Surgen las clases sociales, que se dividen en hombres libres, con mayor grado de derechos cívicos y patrimoniales. Hombres esclavos, carecen de todo derecho. Se da paso a la oposición entre el trabajo físico y el trabajo intelectual. El trabajo físico, que es propio de los esclavos e indigno para las otras clases sociales, y el trabajo intelectual, al cual se dedican los hombres libres. El trabajo físico fue impulsado bajo el látigo y sus más leves faltas eran castigadas con penas severas. Se les marcaba fuego para poder capturarlos fácilmente si se fugaban. La economía seguía girando en torno a la agricultura como rama económica principal. La educación en Egipto en la época esclavista. Bueno, en ella hubo una heterogeneidad de sectores sociales. Tales fueron los sacerdotes, nobles, mercaderes, comerciantes, obreros, artesanos, campesinos y guerreros. Bueno, un ejemplo podemos verlo en la imagen, que son los campesinos recibiendo su educación. La educación egipcia estuvo conformada así gracias a esos sectores sociales. Los rangos sociales en la educación. Los padres eran verdaderos instructores que inculcaban ideas a sus hijos acerca del mundo, la religión, el comportamiento hacia las demás personas. Por lo general, se heredaba la profesión del padre. La educación variaba según el rango social al que perteneciera. Por ejemplo, el faraón no ejercía como tutor a sus hijos, pues esta tarea la daban los tutores reales. Los adinerados tenían privilegios, pues ellos aprendían literatura, matemática y gramática. Los hijos de los agricultores y pescadores tenían acceso limitado a la educación. Ellos aprendían a cultivar, recolectar y a pescar con los padres y tutores. Los hijos de los escultores y pintores tenían una mayor accesibilidad, ya que convertían textos escritos en papiros y jeroglíficos que se escribían en las estatuas, por lo tanto ellos dominaban la escritura y lectura. La siguiente característica es la educación superior. Esta se dictó en los templos, cortes y en las academias. Las escuelas más famosas fueron las de Memphis, Tebas, Heliópolis. Estas escuelas estaban debidamente implementadas porque tenían biblioteca, archivos y observatorios. Los alumnos más destacados se quedaban como investigadores. Bueno, ahora continuamos con la educación elemental. En ella accedían todos los sectores sociales y por lo consiguiente el pueblo. Se desarrollaban clases de cálculo, lectura, escritura, ejercicios físicos y geometría. Ahora el ideal educativo fue formar ingenieros, contadores, recaudador de impuestos, consejero del faraón. Bueno, esto llevó a la construcción de pirámides, monumentos, cobro de impuestos, reparto de cosechas, calígrafos y calculistas. Papel de los sacerdotes. Bueno, como todos sabemos aquí, la religión en todas las épocas jugó un papel trascendental. En Egipto, los sacerdotes fueron privilegiados con el quehacer educativo. La educación y la religión estaban unidas en todos los aspectos. El fin educativo estaba encaminado a fortalecer la moral y la devoción divina. El contenido educativo que ellos utilizaron fue la proyección al análisis de la vida eterna. La metodología era los alumnos aprenden de las clases de memoria, o sea, el profesor coloca un modelo que debe ser copiado por los alumnos y aprendido. Ahora continuamos con el sistema escolar. El sistema escolar está dividido en dos escuelas, que eran las escuelas de casa de instrucción, que era la educación elemental, comenzaba a los 6 años. Era dictada por los sacerdotes, en el cual ellos veían escritura, astronomía, religión, música, lenguaje e higiene. Ahora continuamos con la siguiente subdivisión del sistema escolar, que es la escuela de los escribas. Dicha escuela era de carácter superior y además debía incluir materias de escritura egipcia, como la demótica, la religiosa y la jeroglífica. Los estudios superiores tenían un carácter técnico y profesional. Por lo general, los maestros
pertenecían a la casta de los sacerdotes y su misión era mantener la supremacía y la autoridad de la casta superior. La enseñanza era rutinaria para dichos estudiantes. La educación en Grecia se basaba en los pensamientos de Homero y Esodio. Los poemas de Homero eran recitados o cantados. Solían enseñarse en las escuelas a los muchachos griegos, pero su intención no era puramente histórica, sino más bien trataba de convertir las hazañas de héroes en ideales que cabía imitar, valores como el decoro, las buenas maneras, la nobleza de las costumbres, etc. Homero sobrepone en la literatura armoniosa aquella que tiene la moral como enseñanza sobre la grotesca o mítica, que no deja enseñanza alguna. La obra de Homero se dirige fundamentalmente a la nobleza y a la clase aristocrática. El pueblo aún se mantiene a las afueras de la virtud. La lucha en la búsqueda del honor y la gloria son características genuinamente de la clase elevada, aunque hay pasajes que parecen valorar más el ingenio y la inteligencia que los escudos o las lanzas. Lo cierto es que el pueblo queda excluido de los cánticos de la alabanza. Únicamente la nobleza merece reconocimiento. Por ello, las claves pedagógicas de los poemas homéricos podrían ser valor, emoción, inteligencia y virtud. Son estas las bases con las que se lleva a cabo la educación de la sociedad griega. La educación de Esodio no se basa en la civilización heroica, sino en la civilización campesina. A Esodio se remontan aquellas enseñanzas que constituyen el patrimonio de la sabiduría y de la moralidad campesina, y que corresponden a las enseñanzas egipcias, mesopotámicas o hebreas. Poco se ha observado de ellas, solo 4 fragmentos seguros y algún otro incierto, donde se encuentra el honrar al padre y a escuchar a la otra parte. Su poema Los trabajos y los días es un testimonio excepcional de la moral del trabajo contra los poderosos y prepotentes. En cuanto a la educación, no era obligatoria. El padre gozaba de total libertad para educar a sus hijos o permitir que otros lo educaran hasta los 18 años de edad, en la que el joven se convertía en un ciudadano y debía realizar el servicio militar. A los 7 años el niño comienza su paideia o formación cultural, pasando a la escuela siempre de profesores particulares, donde cursaban 3 asignaturas: gramática, música y gimnasia. Los muchachos solo permanecían con sus familias hasta los 7 años de edad, en la que el niño pasaba a manos del Estado, al que no dejará de pertenecer hasta el día de su muerte. El niño se alistaba en formaciones premilitares que se escalonaban a lo largo de su crecimiento. Sus estudios se limitaban a lo estrictamente necesario. El resto de su educación consistía en aprender a obedecer, soportar la fatiga con paciencia y vencer en la lucha, es decir, ejercicios físicos y entrenamiento para la guerra. Los esclavos. En Grecia se consideraba que los esclavos eran instrumentos que hablaban. Esos esclavos estaban privados de todos los derechos humanos. Estatutariamente, el esclavo es una propiedad, carece de gobierno absoluto sobre sí mismo, se tolera su presencia y naturaleza cotidiana e inferior solo porque resulta imprescindible su trabajo y porque se ha asumido una obligación de parte del pueblo superior, la obligación de regir la vida del esclavo y bárbaros para felicidad de todo y por interés colectivo. Se sabe también que en el marco de la economía doméstica tan alabada por Aristóteles, los esclavos cumplían funciones de nodrizas, institutrices y en algunos casos de maestros y médicos. Las labores cotidianas del servicio doméstico de la mujer incluían lavar, coser, limpiar y moler, y si tenían suerte, ayudar a sus amas a hilar y tejer. Los varones tenían obligaciones que exigían mayor esfuerzo físico, como arar, guardar el ganado, construir, etc. Aparte de esto, los esclavos cumplían funciones de compañía y otros de servicio. Por ejemplo, debían llevar las armas de su amo cuando la polis se encontraba en guerra e incluso ser séquito de prestigio en los paseos de sus amos realizaban por la ciudad. Entre las funciones públicas que cumplían los esclavos, la más importante era de policías. Los escitas en Atenas mantenían la estabilidad entre la ciudadanía como arqueros del orden, llegando inclusive a hacerlo montado a caballo. Funciones similares son las que cumplían como carceleros, torturadores, obviamente otros esclavos, y alguno debía oficiar de verdugo. Entre las funciones administrativas más importantes se cuenta, por ejemplo, ser heraldo, escriba, secretario de archivo público o contador. Los pedagogos domésticos casi siempre eran esclavos extranjeros, botín de guerra, mientras que los maestros de escuela eran griegos, o sea, hombres libres, que ejercían un oficio como otro. Uno de los aspectos de la formación del hombre es el aprendizaje para el trabajo. Aparece en Grecia la costumbre de adiestrar a los esclavos en determinadas profesiones al servicio del patrón, a través de verdaderas escuelas. La instrucción profesional nace como institución servil. Deberá recorrer un largo camino para adquirir una verdadera dignidad. Las etapas de la educación en Grecia son 3. La primera etapa, desde su nacimiento hasta los 7 años, el niño quedaba en casa, bajo los cuidados de su madre y una nodriza, que debía prestarle diversos servicios. Lo entretenía, le inculcaba buenas costumbres en lo personal y en lo social,
velaba por el aprendizaje del lenguaje con cantos y narraciones. Lo introducían en la tradición cultural de Atenas, preparándolo para enseñarse a la música y las letras. La segunda etapa, a partir de los 7 años, el niño pasa bajo la tutela de un pedagogo, quien velará por sus costumbres y lo acompañará a diversas escuelas, llevándole los útiles, defendiéndolo de cualquier peligro en las calles e incluso asistiendo a clases. Y la tercera etapa, en el gimnasio, tiene un lugar de entrenamiento militar del joven Efebo, muchacho que ha cumplido los 18 años, que dura 2 años, durante el primero y luego de una ceremonia en la que se les cortaba el cabello y prestaban un triple juramento de obediencia a las autoridades, de fidelidad a la religión de sus padres, que es la de la ciudad, y de la lealtad para sus camaradas en el campo de batalla. Se instruían en la formación militar propiamente tal. Durante el segundo año hacían servicio militar en las fronteras. Pasados estos 2 años, el joven asumía la plenitud de sus derechos cívicos, la participación consciente y activa en la vida de la polis. La historia de Roma transcurre en 3 periodos fundamentales, el primero llamado monarquía, el segundo llamado república y el tercero llamado imperio. Roma se dividía en 3 pilares para la formación del hombre perfecto. Primero la tradición, segundo la ciencia y tercera la humanista. La educación romana se dividía en 2, el núcleo familiar y la educación pública. El primer periodo de la educación, llamado monarquía, se basaba en que la madre daba la enseñanza básica de los 0 a los 7 años. De los 7 a los 17 años, el padre se encargaba de la educación, quien les enseñaba agricultura, arte de la guerra y cultura política. De los 18 años en adelante entraba al ejército y participaba en la política. El segundo periodo, llamado república, se vio un gran cambio en la educación. Pasó de ser familiar privada para convertirse en público estatal. El tercer periodo de la educación, llamado imperial, se divide en 3 procesos educativos. El primero, educación elemental. El segundo, educación secundaria a cargo del gramático. El tercero, educación superior a cargo del rector. En la educación elemental se le enseña al niño de los 7 años a los 12. Los alumnos van acompañados de un esclavo llamado pedagogus. Se les enseña la lectura, escritura y cálculo. Educación secundaria. Los alumnos entran a la escuela a partir de los 12 a los 17 años. El gramático se encarga de enseñar la lengua, conocimientos y estudios clásicos. Educación superior. Se daba a partir de los 17 a los 20 años. Estaba dirigida por el rector, quien enseñaba oratoria y prácticas formativas. En esta etapa se crearon las primeras instituciones educativas. La educación en China fue primordial para poder lograr un ascenso social. Fue mecánica, debía que seguirse todo al pie de la letra. Hubo 2 niveles de enseñanza, la superior y la elemental. La superior se dedicó a formar mandarines, en otras palabras, funcionarios para el Estado. La elemental empezaba desde los 6 y 7 años y se prolongaba hasta los 14 años de edad. Lo más difícil de este nivel fue el aprendizaje de la escritura china, que tenía 80.000 signos, se aprendía calcando. Además, el idioma era difícil porque, aparte de ser monosílaba, costaba 450 sílabas y 120 palabras. Era tanto la exigencia que la disciplina fue severa. Se simbolizaba con un palo dispuesto a pegar. De ahí el principio pedagógico, la letra con sangre entra. La meta de la enseñanza china fue preparar candidatos al funcionariado para el mandarinato. La única manera de alcanzar los puestos burocráticos fue a través de la educación superior. El alumno aplicado debía tener conocimiento de los 15, los que fueron comentados en prosa y versos, copiados y memorizados.